Y corría ese fin de año cuando estábamos pensando en todas estas cosas y de repente ya no nos fue posible hacer la presentación de Julio Comienza en Julio en la SECH y a tener este encuentro. Y bueno, gracias a Dios, gracias a la fortuna, gracias a todos, estamos todos aquí, ¿no? Así que no queda más que agradecerle. Le comento que se encuentra acá Douglas Himner, ustedes seguramente, y Leonardo Céspedes, que Hola. nos van a acompañar en la mesa moderando. Hola, Silvio. Y Hola, tenemos, Leonardo, Douglas. Hola, maestro. ¿Cómo y te va, tenemos Douglas? una no menor cantidad de escritores y escritoras que han manifestado su interés en conversar esta noche con usted, porque la verdad eh, es fantástico, ¿no? Para nosotros el poder tenerla acá. Le voy a pedir a todos que mantengan sus micrófonos cerrados durante la reunión y vamos a empezar a grabar. Así que dentro de todas las formalidades, bueno, ¿qué se puede decir de una persona con una trayectoria tan extensa? Silvio No, Cayosi, director, guionista y productor de cine y televisión, un hombre del cine, pero también de la publicidad en Chile, un hombre que además ha tenido una preocupación central en relación a todos los ámbitos artísticos y su rol en la sociedad chilena. Hasta hace muy poco estábamos todos expectantes y con mucho interés en que usted pudiera participar como un constituyente dentro de la discusión de la nueva carta, pero usted sin duda, dentro o fuera, es una voz autorizada para establecer qué es lo que hacemos y qué es lo que, y qué es lo que se puede sugerir en el mundo de la creación en Chile. En ese sentido, cuando uno revisa su biografía, siendo uno de los directores más premiados de Iberoamérica, habiendo recibido premios importantísimos en Latinoamérica, pero también en Europa, y sin duda con una gran producción cinematográfica, esta noche para nosotros es una oportunidad abrir la conversación. Quería darle la palabra a Douglas Himner para iniciar esta ronda de conversación, para que le des también la bienvenida a nuestro invitado, Douglas. Sí. Gracias, Paulina. La verdad que este encuentro virtual con Silvio me habría agradado mucho más a mí que hubiera sido viéndonos de frente, ¿no? Mirándonos ojo con ojo. Pero bueno, yo quiero partir con un recuerdo que para mí es importante. No sé, Silvio, si es el año 67 o 68, cuando estando yo en cine experimental de la Universidad de Chile, llega Elvio Soto, en ese tiempo director de televisión y autor ya de varias obras cinematográficas, junto a un joven que venía llegando de Chicago, y mostraron una película que yo creo que era no sé si era tu tesis en ese momento, Silvio, ¿era tu tesis? así es, Incubus, una película sobre Freud, sobre la interpretación de los sueños de Freud. Incubus. Así es. Y que subía y bajaba un ascensor, digamos, nosotros. Sí. Bueno, yo quedé muy maravillado porque era una época en que en Chile, bueno, hacíamos películas en 16 milímetros, digamos, estábamos obligados a hacer un cine imperfecto, ¿eh? No siguiendo la escuela cubana, sino que porque simplemente no había recursos. Entonces, el rigor de esa tesis ya me pareció a mí muy, muy importante, y me atrevo a decir de que Silvio es el más riguroso
de los realizadores cinematográficos chilenos. ¿En qué sentido? Es un hombre que no solamente ve cada detalle de la puesta en escena, sino que generalmente también es el montajista de su obra. Yo creo que sueña con sonidos que va a incorporar después en su film. Entonces, me parece a mí que es la base de la obra de Silvio. A mí me parece también bastante interesante, y creo que va a ser mi pregunta en el sentido para que Silvio puedas contestarla después, la relación de Silvio con la literatura. La mayoría de sus obras, cosa curiosa, están relacionadas con obras de José Donoso, que es de alguna manera, ¿no es cierto?, la generación anterior a la nuestra y de la cual nosotros fuimos muy lectores, tanto de Edwards como Donoso, como de Lafourcade, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante esta relación de Silvio con la literatura. Ahora, quiero señalar también de que Silvio, si bien, digamos, es absolutamente de más conocida su obra de ficción, trabaja también documentales, en los cuales, ¿no es cierto?, hay uno que a mí me parte el corazón y que creo que debiera ser una película que estuviera en todas las aulas universitarias y en todos los segundos ciclos, digamos, de los estudiantes básicos en Chile, que es Fernando ha vuelto. Es un desgarrador film que yo aconsejo y pido a los que no lo hayan visto que por favor lo vean. Esto por mi condición de documentalista, porque yo nunca he realizado ficción. Y por último, es curioso, yo creo que fue un premio en Venecia, un León en Venecia, el Camino, si camino no hablar, el no, spot del indio. Eso fue Cannes, Festival de Cannes. Sí. En Cannes, claro, porque yo creo que es el spot publicitario más conocido en Chile, ¿no es cierto? Es el el indio de Firestone, ¿no es cierto? Con esa extraordinaria actuación de Lucho Alarcón. ¿Ya? Bueno, Silvio, llego hasta aquí, digamos, haciendo tu presentación y bueno, haciendo un recuerdo también de quién fue un gran amigo tuyo y amigo mío y que fue el guionista de Julio Comienza en Julio, de Gustavo Frías, que se nos fue tempranamente, pero era un hombre de nuestra generación de un extraordinario talento. Te pregunto, Silvio, entonces, tu relación con la literatura a partir de José Donoso. A ver, de partida yo diría que en realidad aquí deberíamos hacer un encuentro sobre la historia y la brillantez cinematográfica de Douglas Himmler, no mía. Él tiene más historias que yo. No, que ya lo hemos invitado, que no se aproveche. Está al revés la cosa aquí. Pero bueno, mira, mi relación con la literatura y con José Donoso principalmente, yo creo que parte en el colegio cuando la única obra que nos obligaban a leer literatura chilena, la única obra, nadie leía, nadie le gustaba, a mí tampoco, pero curiosamente, Coronación me encantó. Fue como la única obra que me encantó. Yo no tenía idea quién era José Donoso, ni mucho menos, ¿no? Pero me encantó esa obra. De alguna forma sentí algo ahí, ¿no?, dentro de esa obra que tenía que ver mucho conmigo, ¿ya? Y después, por supuesto, lo olvidé. Por distintas circunstancias terminé estudiando cine en Estados Unidos. Volví a Chile, empecé a trabajar en la televisión junto a Elvio Soto. ¿Y qué fue pasando? Que de repente yo fui asistente de dirección, no de asistente, director de fotografía,
primero asistente de dirección del Elvio Soto, pero después director de fotografía de muchas películas chilenas, ¿no? Ahí aprendí mucho en vivo y en directo. Después de la universidad aprendí en la práctica con grandes maestros como Elvio Soto, como Aldo Francia, como Raúl Ruiz. El mismo Costa Gabras viene a Chile, yo hago una segunda unidad de cámara. Entonces tuve una gran suerte de vivir un momento excepcional del cine chileno. Un momento en que aquí había gran actividad en cine chileno, con grandes maestros nacionales, incluso algunos que venían de afuera, como Costa Gabras. Y me toca a mí la gran suerte de participar de todo eso, estar adentro de todo eso. Entonces yo reconozco que aprendí muchísimo de todos estos talentos del cine. Y después viene el tema del golpe, ¿no es cierto? Y ahí Chile se queda casi sin realizadores, somos muy pocos los que nos quedamos. Y lo que pasó fue que simultáneamente a eso estábamos preparando ya la filmación, cuando se produce el golpe, la filmación de lo que fue después A la sombra del sol, una película codirigida con Pablo Perelman, y cuyo guión es de Waldo Rojas, el poeta Waldo Rojas, ¿ya? Entonces, teníamos todo listo y viene el golpe. Pero al poco andar, a los, qué sé yo, a los 3 meses ya estábamos rodando. Obviamente en ese momento nadie pensaba que iba a pasar lo que empezó a pasar. Todo el mundo decía en ese momento, bueno, esto es un golpe militar, pero tal como ellos decían, vamos a devolver la democracia muy pronto. O sea, era algo pasajero. Entonces no existía, hoy día uno puede decir, pero ¿cómo pueden haber empezado a filmar casi al tiro, no? Pero es que era otra la realidad que estábamos viviendo en ese momento y nadie pensó en que iba a pasar lo que pasó. De hecho, estábamos filmando en Caspana, en el norte, cuando empezamos a enterarnos de, por ejemplo, los muertos en el Mapocho. Esa fue la primera cosa que yo escuché. Y ahí comentábamos en el desierto, no puede ser, esto no, debe ser mentira, debe ser verdad, no se sabía. Esa era la realidad que vivíamos. Y además estábamos aislados, ¿no? Entonces, bueno, filmamos esa película basada en un hecho real, junto a Pablo Perelman, y la verdad es que después ya, cuando volvemos, editamos la película, ya vemos que estábamos viviendo en otro país. Y sabíamos que la película, además que en el fondo, el tema de fondo de la película era justicia popular, imagínense. Entonces, era justicia popular, ¿no? Los pobladores de Caspana, de ese pequeño villorrio, ajustician a 2 delincuentes que violan a una niña de ellos. Eso pasó en la historia real. Y la película muestra todo ese desarrollo, ¿no? Entonces la película obviamente pasó sin pena ni gloria en su estreno, porque de hecho ni siquiera hablaron de ella. El único caso terrible que pasó fue como una semana después de la premier de la película, que fue casi ni siquiera la comentaron mucho, salió así un pedacito en la prensa, no se habló de la película. Y una semana después del estreno se produce la desaparición de Jorge Miller y su novia. Y bueno, después sabemos que son detenidos desaparecidos, ¿no es cierto? Para que yo salga. ¿Cómo? No escuché. Bueno, entonces, eso no tenía nada que ver con literatura. Eso fue un guión basado sobre un hecho real, como ficción documental, era una mezcla un poco, ¿ya? Pero después de eso a mí quedo fascinado con la idea de dirigir. Nunca había dirigido antes, había sido director de fotografía, pero no había dirigido. Entonces me quedan las ganas enormes de volver a dirigir una película. ¿Y qué me pasó? Que me pongo a pensar, ¿qué puedo hacer? Y me acordé de Coronación. Pero antes de eso, yo ya estaba pensando en Coronación, antes de eso, por una suerte muy interesante, resulta que primero filmo con Gustavo Frías, Julio comienza en julio, ¿ya? Entonces yo estaba metiéndome en el tema de la literatura desde ese momento para adelante. Primero un amigo mutuo nos presenta, y nos hicimos muy amigos con Gustavo Frías, y ahí empiezo a compenetrarme en la literatura,
por primera vez. Gustavo me hace leer muchas cosas que yo no había leído antes, como les decía, no era mi hábito leer, y empiezo a meterme en el tema de la literatura con él. Y empezamos a desarrollar este guión, que no estaba basado en una obra literaria. Él escribió después una novela, pero eso fue después de hecha la película. No había nada escrito. Lo único que había escrito era unas páginas de esta idea de Julio Comienza en Julio, que él tenía para poder hacer en el futuro una novela. Y lo que él tenía era el final de Julio Comienza en Julio, ese final terrible donde el padre le da una lección brutal, ¿no es cierto?, acostándose con la niña que este joven Julito amaba, esta prostituta. Entonces, ese final, tanto a mí como a él, nos realmente impactó, nos encantó, y yo empecé a ver inmediatamente posibilidades. Empecé a ver imágenes, a sentir diálogos, a imaginar cosas al tiro. Sentí la pasión por ese final. Entonces aquí, entre los dos, hicimos algo muy curioso en el cine, en el guión cinematográfico, que es partir del final hacia el inicio. Porque teníamos un final poderoso, fuerte, que decía muchas cosas. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? A conversar con mucha gente que conocía historias de esa época y del campo chileno, del antiguo campo chileno. Entre ellos Delfina Guzmán, que nos contó muchas cosas, ¿no? Cosas de la familia, qué sé. Entonces empezamos, Gustavo y yo, a saber muchas historias y personajes. Aquí viene el nexo con la literatura. O sea, para mi gusto, la literatura tiene, el literato, tiene la tremenda gracia de desarrollar el interior de los personajes, poder penetrar en los personajes. Nosotros los cineastas tendemos a ver imágenes, ver ruido, ¿no es cierto?, imaginar escenas, pero no necesariamente los personajes. A mí las películas que me han gustado siempre son las que tienen grandes personajes. Entonces yo me sentí muy cómodo trabajando con Gustavo porque esa parte que yo no la tenía tan desarrollada, que era el desarrollar un personaje, él la tenía. Entonces ahí yo descubro este nexo que funcionó todo para el resto de mi vida, que es juntarme a un literato, ¿ya? Después me junté a José Donoso, a Jaime Casas. Entonces, juntarme a un literato porque yo me siento tremendamente cómodo con ese trabajo, ya que me aporta el literato la capacidad de desarrollar el interior de cada personaje, ¿ya? Entonces, con Gustavo hicimos una dupla muy buena y fuimos desarrollando un guión que terminó siendo enorme, que por supuesto había comenzado con la idea de hacer un mediometraje, nomás una cosita cortita. No había plata, entonces vamos a hacer una cosita cortita con esta historia. Y la verdad es que empezamos a encontrar personajes, a descubrir historias paralelas enormes, y terminó siendo una película de más de 2 horas, ¿no? Y eso se me repitió un poco lo mismo con José Donoso. Me recordaba Coronación, y la volví a leer, pero antes de Coronación, que la terminé filmando igual, cerca de 5.800 personas vacunadas con primeras dosis. Hay algo ahí. Bueno, a él tuve la gran suerte de conocerlo, gracias a Julio Comencé en Julio, justamente, ¿eh? Porque cuando se dio la película en el Festival de Huelva, en España, él estaba presente porque habían invitado a escritores del boom latinoamericano sobre los cuales se habían hecho, sobre obras de las cuales habían hecho alguna película. José Donoso estaba allá porque se había hecho una película sobre, ¿cómo se llama esta obra del? Uy, se me olvidó. Bueno, se había hecho sobre una obra de él, una película, y él estaba allá. Y resulta, yo no lo conocía. Y de repente, cuando se termina de mostrar Julio Comienza en Julio por primera vez, entre la gente se acerca a mí este señor, así de pelo blanco, ¿no?
Y ahí él me dice felicitaciones, que le había gustado mucho la película y que quería conversar conmigo, y que encontraba él que los dos podríamos hacer un guión de algo, porque él sentía muchas cosas semejantes. Miren qué curioso, ¿eh? Que yo leo en el colegio Coronación y siento que hay afinidad con esta obra y ese escritor, por supuesto. Y después él me dice lo mismo a mí de vuelta. Hay alguna afinidad. Fue muy bonito eso. Y bueno, pasó lo que siempre pasa, que nos quedamos de encontrar, porque él me dijo voy a volver a Chile, volvió, pero pasó el tiempo y no nos encontramos. ¿Ya? Pero al final logramos finalmente encontrarnos y de ahí surge La luna en el espejo. Esa es una obra hecha, escrita entre los dos. Tampoco hay una obra escrita antes, pero sí una idea de José Donoso. La idea central de este viejo que mira a su hijo a través de los espejos es de él. Cuando él me cuenta esa idea básica, él tenía escrito como media página nomás, no más. Y me cuenta esa idea, yo inmediatamente la empecé a ver las situaciones que podían ocurrir entre ese viejo mañoso, ese viejo jodido, ¿no? Y que vigila a su hijo hasta el último rincón de su departamento, a través de los espejos, y con esta vecina, la señora de mucho más edad, que al final la interpretó Gloria Muchmayer. Me pareció fantástica la idea, y empezamos los dos de inmediato a hacer el guión. Fue un guión muy rápido, estábamos los dos muy sintonizados, veíamos muy bien y sentíamos muy bien lo que queríamos. Entonces nunca tuvimos ningún impasse de esos en que de repente uno queda ahí bloqueado por meses. No, no nos pasó nunca con ese guión, ¿ya? Y bueno, y lamentablemente después de esa película, José Donoso se enferma, se empieza a enfermar, intentamos volver a trabajar juntos, pero cada vez estaba más enfermo hasta que, bueno, fallece, ¿ya? Y después de José Donoso viene Yo hago Coronación. Eso ya la hice sin apoyo de un escritor, sino que con apoyo de una persona con la cual siempre he trabajado, con el cual pimponeé. Pero me resultó fácil porque conocí tanto a José Donoso, que yo estaba seguro que cada vez que escribíamos algo, yo sabía lo que José Donoso me diría, porque lo conocía mucho ya. Entonces yo me sentí de alguna forma acompañado por él mientras escribía, ¿ya? Eso fue Coronación. Y después de eso, Queríamos dime. interrumpirlo un segundo. Nuestro Sí. presidente quería saludarlo. ¿Dónde está? Que no lo veo. Roberto Rivera, lo vamos a buscar entre... ¿Dónde está Roberto? No lo veo. Lo vamos a poner aquí. Ahí están los dos. Roberto Rivera, la palabra es suya para saludar a nuestro invitado. Hola Silvio, ¿qué tal? Hola Roberto. ¿Cómo te va? ¿Qué cuentas? Bien. Mira, Oye, nos volvemos a encontrar, ¿ah? ¿Eh? Mira tú. volvemos a encontrar, ¿qué te parece? Siempre con los escritores, ¿no? Bueno, oye, no, en nombre de la Sociedad de Escritores de Chile y en sus 90 años te damos la más grata y cordial bienvenida y el abrazo más fraterno de todos los escritores de este país. Así te lo quería decir. Muchas gracias, es un honor para mí, por decirlo menos, un honor, un gran honor. ¿Ah? Muchas gracias, Bueno, presidente. sí. Tenemos también acá, bueno, son muchos los que quieren hacerle alguna pregunta, ¿no? Pero tenemos acá a Leonardo Céspedes. Leonardo, también quería decirle algo. Tu micrófono, No. Leonardo. Tu micrófono, Leonardo, espérate. Ahí está. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, Ya, quería saludar con mucho afecto a Silvio, al cual conozco desde también. hace mucho tiempo, aunque no nos vemos muy seguido, No. menos con toda esta pandemia. Bueno, Silvio, te iba a decir que es cierto que verse a través de la pantalla es incómodo,
pero afortunadamente estamos sin mascarilla, que también es otra incomodidad. Una incomodidad que tiene que ver con la cosa presencial. Desgraciadamente vivimos tiempos en que todo se nos ha complicado, que todo se nos hace difícil. Pero así todo, es muy interesante poder conversar, poder hacerte algunas preguntas que son bastante específicas con respecto a, a todo lo que tú has hecho por el cine chileno. Yo me preguntaba, por ejemplo, ¿cuál fue tu reacción cuando llegaste a Chile desde Estados Unidos con un título debajo del brazo para realizar un trabajo que en Chile era muy escaso, muy difícil, no había recursos, era una situación bastante precaria y tú venías de, bueno, la meca del cine. Entonces, ¿cuál fue tu reacción? ¿Cómo lo sentiste? Esa es una pregunta que me gustaría que pudieras responder. Y lo otro, de alguna manera ya lo estuviste desarrollando en lo que dijiste al comienzo, fue esta relación con la gente que estaba haciendo cine precario en aquella época y cómo lograste insertarte a tal punto que llegaste a trabajar con Aldo Francia y llegaste a trabajar con, bueno, con Elvio Soto, que finalmente trabajaste también con Costa Gabras cuando estuvo en Chile, y te fuiste haciendo un camino que no ha parado no ha parado hasta ahora. Y eso es maravilloso. Entonces, bueno, ya te referiste un poco a eso, pero por ahí va el interés mío, por lo menos, de conocer un poco más de tu trayectoria. Mira, yo ya lo dije un poquito antes, que en realidad yo considero que tenía una suerte enorme. La verdad es una suerte gigante. Algunos de ustedes también, yo sé que han tenido una suerte semejante porque han podido hacer lo que les gusta hacer, ¿ya? Y eso poca gente es capaz de decirlo, ¿no? Gente que tiene pasión por algo, por la literatura, por el cine, y puede ser un escritor y puede ser un cineasta, la verdad es que somos pocos. La gran mayoría de la gente, por distintas razones, no puede hacer lo que les gusta hacer. Entonces, por ese lado, yo me considero un tipo muy, muy afortunado. Y ya en lo específico, me gradúo en Estados Unidos, hago ese, Douglas comentó de este pequeño corto de 12 minutos, no me acuerdo cuánto tiene, ¿no?, para graduarme, y me vengo con eso debajo del brazo. Pasé por Argentina buscando pega en Argentina, porque yo sabía que en Chile no había por dónde. Entonces paso por Argentina, me presento a una gran empresa que había, que hacían publicidad, hacían documentales, muchas cosas, y ven ese corto y me contratan al tiro, me dicen, ya, queremos que usted dirija comerciales acá. Y yo, que era muy joven, y me asusté. ¿Cómo voy a empezar a dirigir en un país que no conozco? Y les dije, no me atrevo a dirigir. Yo lo que quiero es hacer dirección de fotografía, pero no dirigir, ¿ya? Y no me interesaba la dirección en ese momento, para nada. Entonces me dijeron, bueno, de acuerdo. Me puse a trabajar así unos días en ver cómo funcionaba el sistema, ¿no?, la dirección de fotografía y todo eso allá, hasta que el sindicato argentino me expulsó. Porque el sindicato argentino, ¿no?, podía, digamos, no podían contratar extranjeros que no estuvieran en el sindicato, excepto si fuera director. Entonces me insistieron, si usted hace dirección, no tiene problema, el sindicato no se mete con los directores, pero sí con los técnicos. Y yo dije, no me atrevo a dirigir. Así que me volví a Chile. Entonces, mi primera partida no fue muy buena. Entonces vuelvo a Chile y alguien me da el dato de que el único lugar que trabajaba constantemente era ProTav, una empresa independiente, porque entrar a los canales era muy difícil, era muy cerrado, igual que hoy día. Entonces llego a ProTav y tuve la enorme suerte que quien ve este pequeño corte que yo hice fue Elvio Soto. Yo no lo conocía, él lo vio en privado y él dijo, listo, contraten a este personaje.
así sin conocerme. ¿Eh? Y él siempre fue así, él siempre después decía, yo veo las obras, no veo las personas, no me interesan las personas, veo las obras. Y tal cual, me contrató a mí sin conocerme, sin verme. Entonces cuando ya nos conocimos, me dijo, felicitaciones, qué bien, qué bueno que me venga a ayudar usted. O sea, me contrató sin conocerme. Me conoció la obra, nada más. Entonces partí con el pie derecho, esa es la verdad. En aquellos años Elvio Soto era una de las personas más importantes, que era director artístico de Protab, cineasta. Entonces yo empecé a asistirlo a él y por lo tanto partí con el pie derecho, ¿no? Rápidamente me permitió ya dirigir cosas en televisión, cosas muy aburridas como uno que se llamaba Mientras otros duermen siesta, imagínense lo que era eso. Pero poco a poco, ¿no es cierto?, ya fui dirigiendo algunas telenovelas y cuestiones así. ¿Y qué nos pasó? Que tanto Elvio y yo estábamos muy hastiados de este mundo de la televisión, que uno, aunque hubiera defectos, había que dejarlos porque no había tiempo. Entonces muchas veces yo sabía que había un error garrafal y no había tiempo para regrabar. No se editaba en aquellos años. Uno grababa seguido. Si el programa duraba 1 hora, era 1 hora de grabación, ¿ya? Entonces imagínense ustedes con 3 cámaras, ¿no? En directo, digamos, grabábamos, pero no se editaba, no se podía editar. Por lo tanto, ya cuando quedaba grabado eso era, ¿ya? Entonces muchas veces grabábamos un capítulo que tenía que salir a primera hora del día siguiente, había que mandarlo al canal. Entonces ese esquema de especie de fábrica de salchichas, ¿no? Que había que producir y producir y producir, no importando mucho la calidad, a Elvio y a mí nos molestaba brutalmente. No nos gustaba nada esto de tener que aceptar errores que uno sabía que había, pero así era la industria, ¿no? Entonces decidimos entre él y 3 personas más que también estábamos ahí juntos, éramos 5 al principio, al final quedamos 3, hacer una sociedad para hacer cosas independientes, y nos independizamos de Protab, ¿ya? Y participamos ahí. Pero era una sociedad con libertad absoluta, entonces yo trabajaba con Aldo Francia, qué sé yo, y de repente nos juntábamos y hacíamos un spot o un documental, ¿no? Y después de repente yo partía a filmar con Costa Gabra, qué sé yo. Entonces era una sociedad entre comillas, ¿no? Con plena libertad. Pero tuve esa tremenda fortuna también. Se dan cuenta que normalmente uno se encuentra con otro socio que le exige a uno y le dice, no, pues, tú tenés que trabajar aquí, pues. Y esto era exactamente al revés, porque Elvio desde el comienzo planteaba eso, ¿no? Libertad absoluta. Si tú quieres hacer algo, te vas y lo haces. Si yo quiero hacer algo, me voy y lo haces. Así era. Entonces eso para mí fue una escuela maravillosa, de aprendizaje maravilloso. Te quiero contar que hay 40 escritores acosándolo, director. Sí, qué susto. Allá hay 40 escritores. Qué Tenemos susto. acá a Mariela Ríos Ruiz Tagle, que ella es narradora, novelista, y también hace comentario de cine hoy en algunas revistas digitales, y quería hacerle una pregunta. Y poeta. Y poeta. Mariela. Tu micrófono, Mariela, se cerró. Ahí está. Ahí sí, ya. Un orgullo estar frente a un gran director, ¿ya? O sea, es para mí que amo el cine por sobre muchas cosas. Con la poesía es lo que más me gusta y la fotografía. Mira. Es una, no sé, pues una sensación muy extraña. Usted me entenderá, tú me entenderás, que cuando uno... Ya. Bueno, el asunto es que yo vi casi todas sus películas, yo creo que todas. Pero ahora vi la última, y de pronto El Amanecer. Y quedé conmovidísima. Una gran película, una obra de arte, esa es mi opinión. Es Chile. No sé si soy muy sintética, pero la película es Chile. Claro, así es. Y, ¿verdad?
Y No, tiene y es muy tiene mucha poesía. eso es lo Por que eso te quería llegó, decir. por eso te llegó fuerte, sí, Exactamente. Y esa es la pregunta que le quiero hacer. ya. Y yo soy media dispersa, así que lo anoté. Ya, cómo, ¿cómo usted puede diferenciar el lenguaje cinematográfico, entre comillas, tradicional al lenguaje poético? Porque hay dos escenas de la película que a mí me impactaron que son poesía pura. Una es la de Pablito con su papá, cuando su papá está tratando de agarrar el sol con la mano, ¿verdad? Sí. Esa es una escena que a mí me dejó así como boquiabierta, digamos, o sea, era poesía pura. Y la otra, que tiene mucho de Fellini, es la fiesta de Olegario, Sí, los 100 años que cumple de 100 años. que cumple 100 años. Yo Sí. me pareció ver un poco de Amarcord, un poco de, de muchas películas de Fellini, lo cual es una maravilla porque es un cineasta bastante, que es mi favorito, entre paréntesis, la película Amarcord. Entonces yo creo que eh, no sé cómo logra conjugar el lenguaje cinematográfico tradicional con el lenguaje poético visual. ¿Qué hay que hacer? O hay autores de los cuales se inspiró, o hay obras en las cuales se inspiró, o hay emociones, sensaciones, o todo eso junto. Esa es mi pregunta. A ver, Gracias, Mariela. De nada. no hay ninguna receta al respecto, en absoluto. Pero te puedo decir lo que me pasa a mí, que es lo que me pasó con Y de pronto el amanecer. Conocí a Jaime Casa, un gran escritor, y siempre yo había soñado con el mundo de Chiloé. Cuando conocí Chiloé me quedé enamorado de esos lugares de fin de mundo. Entonces era un paisaje y eran personajes que a mí me daban vuelta por años en la cabeza, esas sensaciones, ¿no? De lo que era ese fin de mundo. Hasta que conozco a Jaime Casa, cuya obra literaria es casi toda de ese tipo de mundo, porque él nació en la Patagonia. Entonces él describe muchísimo en toda su obra ese mundo, ¿no? Ese mundo aislado, lejano, con estos personajes tan particulares, etc. Yo leo varias de sus obras y yo dije, pucha, aquí hay cosas fenomenales, personajes fenomenales, momentos fenomenales, maravillosos. Por ejemplo, en una de sus obras está el momento de que quería atrapar el sol con la mano, ¿te fijas? Y a mí se me queda eso, que era literario, quería atrapar el sol con la mano, se me queda en la cabeza, ¿te fijas? Y yo digo, eso es algo que tiene que estar. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con Jaime? Una cosa muy particular también. Porque yo busqué en todas sus obras, pero no encontré ninguna que tuviera un eje central como para una película. Una cosa es una novela y otra es una película, ¿no? Que tiene que tener un eje central audiovisual que pueda ir narrando un personaje, algo, ¿no? Y no lo encontré. Entonces, entre ambos decidimos, primero dijimos, ¿por qué no hacemos hartas cuentos cortos? Lo desechamos al tiro porque esa cuestión es trillada y vieja. Entonces seguimos pensando hasta que desarrollamos el personaje central, ¿ya? Que interpretó Julio Jung, Pancho, ¿no? Pancho Veloz. Entonces desarrollamos ese personaje central, las motivaciones que tenía, por qué vuelve a sus raíces después, ya de viejo vuelve a sus raíces y se reencuentra con su mundo, con su identidad y todo lo que pasa en la película. Entonces con ese personaje fuimos agarrándonos de situaciones y personajes de diferentes obras literarias de él. Esto es muy particular, de pequeños cuentos, de muchas cosas distintas, de novelas, de cuentos, de distintas cosas. Entonces dijimos, esto tiene que estar, esto también. Y ahí se nos fue creando a nosotros mismos un mundo, pero que todo tenía relación con este personaje central, con lo que le pasaba, sobre todo interiormente, a ese personaje central, ¿ya? Entonces, no es un collage de cosas, sino que todos los personajes que nos inspiramos en varias partes de sus obras, de diferentes obras, fueron siendo parte del desarrollo central de este personaje central, de la obra central, ¿ya? Entonces, era obviamente un desafío bastante difícil,
no sabíamos si lo íbamos a lograr o no. Y trabajamos muchísimo en el guión, porque era muy complejo, ¿no? Que no quedara un guión complejo, que no terminara siendo un guión alambicado, un guión con mucha cosa, poco comprensible, que quedara un guión fácil de entender para todo el mundo, pero que al mismo tiempo contuviera con cosas, temas interiores, no solo descripción de paisajes y personajes, sino que además contenido en todo lo que se estaba desarrollando. Entonces fue un trabajo bastante largo, bastante difícil y muy metódico, como decía quien decía por ahí que yo era muy metódico. Efectivamente, soy muy metódico. Y Jaime Casas también es muy metódico. Entonces, entre los dos trabajamos muchísimo, ¿no? Pedacito a pedacito, ir construyendo de a poco este tremendo mundo que es Y de pronto el amanecer, ¿ya? Y, por supuesto, los temas poéticos. Bueno, obviamente, tanto Jaime tenía muchas ideas poéticas y yo también, son las cosas que a uno lo emocionan, entonces van surgiendo solos. No es que uno diga, quiero hacer poesía, no, surge solo, ¿no? Yo creo que en cualquier obra literaria les pasa a ustedes lo mismo, que las cosas, cuando uno empieza a soñar con lo que está haciendo y empieza a funcionar lo que está haciendo, las cosas empiezan a darse solas, ¿no? Eso me pasa a mí también, igual. Empiezo a ver imágenes, empiezo a sentir diálogos, empiezo a imaginar, a soñar, me despierto de repente con ciertas situaciones, con ciertos personajes, y la cabeza va armando sola casi todo el cuento. A veces no funciona, yo tengo varios guiones que eran la idea muy buena y nunca funcionaron, y ahí quedaron, ¿no? Así es. Exacto. Otra preguntita cortita nada más. La muerte. El poeta es de la muerte, el poeta de los muertos. Ha sido un epitafio maravilloso, que son dignos de antología. Yo quedé fascinada con la película, o sea, hay cosas que quedé así como, así, oh, y es Chile también. Claro. Porque en Chile hay mucha cultura de la muerte. Eso no le quería decir. O sea, Sí. que es como una expresión de, entre comillas, chilenidad actual. Sí, no, pero sin duda. Pero mágica, mágica porque está en Chiloé. Y más Porque que podría actual. estar en Santiago, magia actual. Más que actual porque está trayendo desde atrás hasta el Desde presente, atrás, ¿no? exactamente. Claro, sí. Así que lo felicito porque realmente usted hizo una joya con esa película que yo quiero ver de nuevo, a pesar que dura 3 horas igual. No me aburrí ni un minuto, Claro. ninguna parte. No sé, la quiero ver de nuevo incluso. Poesía. Muchas gracias. Toda poesía. Desde de los niñitos, en los duendes, el duende, todo es poesía. Y la parte que más me gustó fue la de la fiesta de Don Olegario, la encontré genial. O sea, genial, porque da para un análisis. Yo también estudio antropología, antropológico de los personajes, de las interrelaciones sociales en los pueblos chiquititos, como Chiloé, que bueno, es grande, pero son pocas personas. No es Como mucha ven, están gente. todos muy entusiasmados. Tenemos a Ya. Jorge Calvo, Cecilia Muchas Palma y gracias, Lenin. Silvia. Todos Gracias. están anotados, también Miguel Un Moreno. millón. Jorge Calvo. Ahí. Ahí está. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y en especial a nuestro destacado visitante que es Silvio Cayosi. Yo quiero expresar en primer lugar que me siento muy contento, muy emocionado también, ¿eh? De estar aquí, porque encontrarme con él es en cierto modo encontrarme con un antiguo recuerdo que yo tengo, años 79, 80, tuve ocasión de ver en el cine Julio comienza en julio. En aquella época yo era mucho más joven que hoy día y por lo tanto bastante más sensible, ¿no? Entonces entré a ver esa película y me impresionó profundamente. Sentí que de algún modo me acercaba a algo que yo definiría como era como el sentido del ser de la cultura chilena, especialmente esa cultura chilena que tiene su origen en los fundos, en el latifundio, en la oligarquía, en una cierta manera de pensar que ha tenido la aristocracia chilena y la forma en que está planteado el tema.
me resultó fascinante. Era en blanco y negro, me pareció que era casi un poema la película. Y durante mucho tiempo yo pensé que es curioso que personas que están preocupadas de alguna manera de crear sobre este Chile van en caminos paralelos y muchas veces ni siquiera tienen la oportunidad de conversar. Y sin embargo están bajo los mismos influencias, digamos. Y eso a uno a veces le dan las ganas de poder intercambiar algunas ideas, especialmente con gente que hace un trabajo como ese. Después vi Coronación, de la novela de Donoso. Y en cierto modo ese mundo también refleja muy bien un cierto Chile. Y yo diría que un cierto Chile que está quedando atrás ya. Hace pocos días atrás salí por el lado de Manuel Rodríguez, Catedral, qué sé yo, que era un antiguo barrio chileno con casas muy viejas, y está todo demolido y han construido puros edificios nuevos. Entonces uno tiene la sensación de que una cierta forma de ser de los chilenos está como desapareciendo en el tiempo, está quedando atrás. Además, últimamente, a la velocidad que vamos, parece que vamos en un jet, las cosas están cambiando muy rápido. Los cambios tecnológicos, los alienígenas, la comunicación por WhatsApp, la instantaneidad de la comunicación, nos hace sentir que estamos en un Chile que es muy distinto al Chile, por ejemplo, que yo conservo de mi infancia. Y yo me pregunto, y lo que me gustaría preguntarte, junto con agradecer y felicitarte por tu obra, es si en estos últimos 30 o 40 años hay algo, hay alguna escena, hay alguna imagen, algo que capture un poco este Chile que se nos está yendo ahora, como para dejarlo en la memoria, como para fijarlo para las generaciones que vienen de este periodo, de esta época. No sé, es una idea de pregunta. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Una imagen. Mira, la verdad es que yo tengo la impresión que en todas mis películas yo he tratado de rescatar esa identidad chilena, ¿no? La identidad chilena. Eso ha sido una de las cosas que me han motivado siempre. Y yo siento igual que tú, esa identidad se está yendo, casi se ha ido ya, ¿no? Es bien siniestro, en cierto modo. Entonces resulta que hoy día se prefiere la globalización frente a las identidades nacionales, ¿no? Comer lo mismo, hablar igual, vestir igual que en todo el mundo, ¿no? Tener los mismos gustos que todo el mundo. Es la gran guerra actual esa, la gran guerra actual entre los globalizantes y los que quieren mantener las identidades. Esa es la gran guerra, ¿no? Uno ve Europa y Europa quiere mantener su identidad, claramente, y resulta que la empiezan a dividir, a separar, a que peleen unos contra otros. No, sí, es bien tremendo lo que está pasando, ¿no? Y el resto del mundo se ve todo igual, ¿no? Todo igual. La tendencia es a igualar todo, que todo sea igual, y que por lo tanto la gente terminen siendo, la verdad, personas que aprietan un botón de un computador y que vivan en sus casas, encerraditos, toda la vida. Para allá va la cosa, ¿no? Wow. Y que no molesten. Y que no molesten. Y esto es transversal, esto es por encima de toda la ideología lo que estoy diciendo, ¿eh? En mi opinión están todos más o menos unidos en el mismo cuento. Entonces, la verdad es que creo yo que es el momento de defender las identidades. Yo soy, en ese sentido, muy patriota, ¿no? Defender nuestra identidad, y es lo que he hecho toda la vida. Y ahora me dan más ganas de hacerlo. Así que la verdad es esa, estamos viviendo un momento muy complejo, tremendamente complejo. Y lo más grave es eso, que estamos perdiendo la identidad. Y le está pasando a toda Latinoamérica, a todo el mundo en realidad. Cecilia Palma. Hola, Silvio. Hola, Cecilia. Oye, un placer enorme verte. Nos habíamos visto por ahí en algunas cosas, pero como que nunca
habíamos conversado tanto, conocer estos entremeses de que nos estabas relatando, es un privilegio, muchas gracias. Gracias a ti. Te quería comentar, antes de la pregunta, que efectivamente también yo he visto varias de tus películas, y decirte que la narrativa de ella es maravillosa, los personajes son entrañables, el color, la sombra, la luz, todo eso, cada una de esas cosas también es un personaje. Y me parece que lograr eso, tal como decía la Mariela por ahí, es poesía. Y creo que por eso que a nosotros nos ha sobrecogido tanto tu cine. Ahora, yendo a la pregunta, leí una entrevista de cuando estabas de candidato, perdí mi voto porque soy del Distrito 10, que decías tú que el derecho a la cultura es un derecho humano, digamos que iba a ser parte de tu lucha. ¿Qué vamos a hacer, acaba la pregunta, para que nuestro Chile se acerque a la cultura realmente, a tu cine, a nuestra literatura, al teatro, a la fotografía, etcétera, al arte en general, a la música? ¿Qué podemos hacer, pero realmente, así súper aterrizadamente, para llegar a nuestro pueblo? Porque si bien es cierto, tuvimos un estallido social maravilloso, duro, y triste también, y muy duro, pero hay que tener claridad de que nuestro Chile es un Chile analfabeto actualmente. Sabemos que desde la dictadura la cultura perdió su piso, digamos, y realmente tenemos que ser sinceros para decir que nuestro pueblo está muy abajo en términos culturales. Y eso es muy preocupante, digamos, porque lo que estás diciendo recién, digamos, nuestros niños ya no van a tener esta cultura de las casas, por ejemplo, que estaban hablando recién con Jorge, de la arquitectura, de todo lo que nosotros vimos, ya no existe prácticamente. ¿Y qué podemos hacer, digamos? Yo sé que ya no eres constitucionalista, pero tú tienes una voz muy importante en nuestro país a través de tus películas y también de tus documentales. ¿Qué crees tú que podemos hacer para que realmente demos un paso adelante con la cultura en general? Eso. Gracias. Gracias a ti. Pucha, a ver, mencionaste en mis películas el color, que todo se junta, ¿no? Bueno, yo tuve la suerte también de vivir los años 60, fines de los 60, que es la mejor época del cine para mi gusto, del cine internacional. Es la época donde surgen los Fellini, los Bergman, los Antonioni, ¿no? Y yo estaba maravillado con ese mundo. Entonces, y esto que estoy diciendo tiene que ver con el tema de la cultura. O sea, yo aprendo de ellos. Y si alguien por ahí dice, hoy de repente me pareció ver a Fellini, no es Fellini, es mi mundo, pero en mi mundo está un pedazo de Fellini, sin duda alguna. Entonces, la cultura hace eso. Hace que las nuevas generaciones, ¿no es cierto?, la educación, la cultura vaya aprendiendo de las generaciones anteriores. Pero hoy día se menosprecia eso. Hoy día se menosprecia completamente y se enseña justamente lo contrario, ¿no? Que hay que ser famoso y millonario antes de los 30 años porque si no eres un fracasado, y para llegar a ser famoso y millonario da lo mismo lo que tú hagas. Matar a tu abuela está bien. Eso es lo que se está enseñando hoy día. Estamos viviendo un mundo de anticultura, no de cultura, ¿ya? Entonces, claro, nos juntamos algunos creadores ahí para armar esta lista de creadores de arte y cultura, en que todos estábamos de acuerdo en que el tema más importante hoy en día para que Chile tenga un futuro de verdad es justamente poner la cultura en primer nivel en la nueva Constitución, ¿ya?
Y nos fue súper bien. ¿Por qué? Nosotros pensábamos que nunca íbamos a llegar a tener las firmas necesarias, nunca, más de 2.500 firmas, ¿no? Jamás, de un distrito, nunca. Sin la plata para hacer mucha publicidad, sin nada. Solamente lo que algunos de ustedes vieron de repente, un discursito, una cosita y nada más. Entonces, estábamos convencidos que no íbamos a llegar jamás a la cantidad de firmas. Pero estábamos felices solamente con la idea de instalar el tema de la cultura. Con eso nosotros estábamos felices. Y así fue. Se produjo el milagro que faltando 12 minutos para que se cerraran a las 12 de la noche del día domingo, creo que era, 12 minutos antes se cumplieron las firmas. Estábamos totalmente sorprendidos, era como un milagro eso, ¿no? Entonces el CERVEL nos mandó un certificado automático, diciendo sus listas, creadores de arte y cultura, consiguió las firmas, tantas firmas, bla, bla, pum, ahí tenemos el certificado. Y bueno, y pasó lo típico, al día siguiente el CERVEL dijo que no tenía nuestra lista, nos tenía como separados. ¿Pero cómo? Y este certificado que nos mandaron, no sé, pero debe haber algún problema en los sistemas. ¿Pero cómo? Y todos los días lo mismo. No se preocupen, ya va a aparecer al final la lista de ustedes, ya va a aparecer. Bueno, al final tampoco aparecimos, ni en la lista de rechazados, ni en la lista de aceptados, ni en la lista de inaceptables, que era una tercera lista. No aparecimos, éramos desaparecidos, excepto como individuos. Entonces, como individuos, obviamente, si uno mira como individuo, no alcanza la firma. Dos de nosotros, yo tenía la firma, pero dos de nosotros no. Entonces el CERVEL dice, ustedes dos para afuera, así que para afuera. ¿Ya? O sea, no nos tomaron como lista nunca, nos hicieron desaparecer como lista. O sea, no respetaron la ley de ellos. Entonces con este certificado fuimos al Tricel, donde hay jueces. Y el Tricel emana un documento que dice, después de estudiar el caso, dice, al principio dice, la lista de creadores de arte y cultura contó con tantas firmas y qué sé yo. Dijimos nosotros, fantástico. Y después hizo copy-paste de lo que dijo el Tricel. Pero tal candidato y tal candidato no alcanzó la firma. O sea, el Tricel no acepta, o sea, miente sobre su propia ley, en la cual hay que sumar las firmas de los tres, éramos tres candidatos, había que sumar las firmas de los tres candidatos y no separarlos. Entonces, fuera porque, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque éramos independientes de verdad. Éramos completamente independientes. Y si los digo, tanto es así, que bueno, ahora está lleno de independientes, pero son pseudo independientes, todos lo sabemos, hay partidos políticos detrás de ellos. A mí me llamaron 3 partidos políticos, 3, para que me uniera a ellos, que nos uniéramos a ellos. Yo dijimos que no, porque queremos mantener nuestra independencia completa. Entonces, para afuera, mi chica, ¿no? Entonces, aquí se trata, ¿verdad?, de que no haya competencia. Entonces, al final uno dice, ¿qué hace uno? Les mete juicio en la Corte Suprema, vamos a estar 5 años en juicio en la Corte Suprema y perder una fortuna, es imposible. Entonces, sencillamente acá una mafia, se los digo de verdad, una mafia donde estaban coludidos el gobierno, todos los partidos políticos, porque ellos dirigen el CERVEL, los partidos políticos, están nombrados representando a distintos partidos políticos. El gobierno, los partidos políticos, los jueces, porque el Tricel tiene jueces, y los medios de comunicación, porque no reportaron nada de esto que les estoy contando. Así que aquí tenemos 4 poderes unidos. Es muy grave lo que está pasando. Entonces nosotros ahora hemos puesto en las redes 5 distintos llamados, que es lo único donde podemos poner algo, cuyo título es dictadura política, ese es el título. Y después vamos contando todo esto. ¿Ustedes creen que alguien ha dicho algo? Nada. Silencio completo. No, es muy serio lo que estamos viviendo, ¿eh? Entonces, cuando tú me preguntas, ¿qué hacemos? Sí, yo también pregunto lo mismo en este momento, porque estamos bajo una dictadura. Estamos en una dictadura, donde hay colusión completa para seguir mamando de las tetas y sin importarles el futuro del país. Porque el futuro del país, de verdad, va por la vía de la cultura.
Va por ahí. Yo en más de alguna ocasión dije, a ver, miremos el mundo. Si miramos el mundo, tenemos, ¿cuáles son? Yo me metí en internet, cualquiera de ustedes se puede meter y pongan los países más felices del planeta. Los 8 países más felices, número 1, 2, 3, 4, hasta el 8, los 8 son países nórdicos, los 8. Pucha, qué raro, dije yo, qué curioso. ¿Qué tienen en común que los hace los mejores países del mundo con la gente más feliz del mundo? Algo tienen en común. ¿Será la política? Son todos distintos. Socialdemocracia, monarquía, parlamentarismo, todos diferentes, políticamente hablando y como gobiernos, todos distintos. Entonces la respuesta no va por ahí. No va por lo que nos dicen, siempre nos están hablando, tal ideología, tal sistema económico, tal es lo que vale, los otros son todos malos, todos enemigos. No es eso. ¿Qué es lo que tienen en común? Todos esos países, hace varias décadas, todos ellos decidieron poner en primer lugar la cultura. En primer lugar la cultura, tal cual. En Finlandia, por ejemplo, creo que era el 70% de los diputados y senadores toca algún instrumento musical. Compárenlo con Chile. Quienes mandan son hipercultos, pero cultos en el amplio sentido de la palabra. Hacen arte, tienen interés en todo. Ellos mandan. Ellos son los elegidos. Y los ciudadanos, además, en estos países, están siempre vigilando a los que mandan. Siempre. Ellos han llegado a sistemas de vigilancia de la ciudadanía para que no abusen del poder, que es lo que acabamos de vivir nosotros. Abusaron del poder con nosotros, con los independientes, porque el caso nuestro no es solo nosotros. Hay muchísimos independientes de verdad que los echaron para afuera con diferentes mentiras. ¿Ya? Entonces, es súper serio lo que estamos viviendo. Estamos viviendo un mundo acá en este país que, tal como está, no tiene ningún futuro. Y el único futuro, si miramos a estos países nórdicos, que es justamente la cultura, no lo quieren aceptar, nos echan para afuera y que no funciona esta cuestión. Yo no sabría decir si a nosotros nos echaron con más fuerza, porque justamente hablábamos de cultura, y la cultura a los que manejan las tetas del poder les carga, porque hace que las poblaciones sean cada vez más cultas. Les molesta mucho esa cuestión. Quieren tener cada vez más y más gente inculta, o sea, robots. En pocas palabras. Miguel Por algo Moreno, sacaron filosofía y sacaron historia como ramo obligatorio. Po. Por supuesto, es muy claro. Capica, gestora cultural. Es muy claro eso, es muy claro. Y viene de hace mucho, no es de ahora nomás. Eso viene desde hace mucho. Todo este cuento contra la educación y la cultura digna comienza hace como 40 años atrás, cuando deciden que en el mundo, en Estados Unidos partió, yo estaba estudiando allá, con esto de que ya no había que narrar los tests, los exámenes, sino que poner verdadero o falso, true or false, apuntarle así ¿no? Esto debe ser esta la respuesta, o esta otra. Cuando apareció eso, yo dije, esto va a destruir la educación, y así fue. Entonces hoy día los jóvenes no saben ni leer, no saben escribir, no saben ortografía, no saben. Es terrible. Y eso se hizo a propósito. Estamos de Me acuerdo. gustaría decir algo si es posible. Yo lo que veo desde el ámbito que yo me muevo. También que es la Navarrete, ciencia. poeta. Sí, hola, muchas gracias. Yasmín, hola. Hola. Sí, yo puedo hablar un poco desde el ámbito que me muevo, que es el ámbito de la física, de la ciencia, y estoy muy de acuerdo con lo que tú acabas de mencionar, que es como la robotización, porque en ciencia se usa un lenguaje muy abstracto, que es un lenguaje que no está conectado como con las raíces. Y eso pasa en muchas otras profesiones también, que finalmente se habla como de una manera muy robótica. Quizás ese cambio cultural tiene que ver, me pregunto, no sé, con un cambio de lenguaje. O sea, obviamente están cambiando, han ido cambiando el lenguaje, no cambiándolo, empobreciendo el lenguaje, empobreciéndolo profundamente. Tan profundamente que las viejas generaciones, muchos de nosotros, ya ni siquiera podemos conversar con los jóvenes,
porque usamos palabras que no nos entienden. Esto que estoy diciendo nadie lo dice, pero es así. Uno de repente habla y el joven se queda mirando y el joven dice, ¡ay, qué latero! ¿No? Porque no entiende. No hay comunicación, no hay nexo. Entonces, esa incomunicación, yo me pregunto si es normal que haya sucedido o fue hecha a propósito con todas estas tecnologías, ¿no es cierto?, del el verdadero falso, el sí o no, no piensen, sino que achúntele a la respuesta. Tanto era así que yo estaba en Estados Unidos y surgieron institutos para enseñarle a uno cómo responder según las leyes de las posibilidades. Entonces, si ponía primero sí, después había que poner no, y los libros había que leerlos haciendo skipping, que es saltarse, leer la primera línea, la línea del medio y la última de cada página. Eso se enseñaba en Estados Unidos, cobraban por eso, y todos los alumnos empezaron a hacer eso. Y el resultado lo tenemos a la vista hoy día. Estoy hablando en términos generales, por supuesto que hay jóvenes maravillosos, no hay duda de eso, siempre hay brillantes, ¿no es cierto? Pero si hablamos en términos generales, es un desastre. Es un desastre. Está robotizado. Yo veo que todas mis generaciones están robotizados, como sí o no. Es muy binaria la manera de hablar, como si fueran robots. Así es. Y por eso yo pensaba eso. Tal cual, es así. Ahora, yo veo un cambio en la gente más joven, ¿eh? Estoy viendo que hay un cambio, por lo menos hay unas ganas. Hay ganas en la gente que se mete en el cine, jovencito. Cambiaron con sus antecesores, digamos. Ahora aparecieron ganas, pero tienen pocas herramientas. Llegan a dar pena. Te juro, acabamos de hacer unos talleres con gente muy joven y da pena porque uno les ve las ganas y no tienen las herramientas culturales, no las tienen y están desesperados. Hay mucha gente joven desesperada, no saben para dónde ir, tienen unas ganas enormes. Entonces, bueno, por lo menos están las ganas y eso puede cambiar la situación a futuro, puede cambiarla. Bueno, en esta sala hay muchas ganas, yo siento que estamos abusando, maestro, de usted, porque realmente son muchos, pero tenemos acá a Miguel Moreno, Jimena Pedraza, y tengo 3 o 4, y además Leonardo Céspedes también quería volver y Douglas a hacer algunos comentarios, pero vamos con Miguel Moreno y Jimena Pedraza mientras. Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. También te perdí, Silvio, por ahí. Ahora, yo te encontré allá. Nos encontramos bien. Oye, hola. sí, hola, ¿cómo estás? Súper interesante lo que estabas comentando recién, lo que se estaba hablando en todo el panel. Incluso estaba haciendo un acercamiento en mi mente de gente muy joven, muy cercana, que tienen esas ganas, tienen el interés que tú haces del comentario, ¿no es verdad? Y a pesar de que son gente inteligente y valiosa, no son capaces de soportar una película de 3 horas, por ejemplo. Porque todo el trabajo, la inmediatez, el lenguaje de 1000 imágenes por minuto que te acostumbró Hollywood, por darte un ejemplo, hacen que no, se aburren, simplemente se aburren. Oye, yo quería traerte de nuevo un poco a tu película, a tus películas. Porque hace algunas semanas vi De pronto el amanecer también, la encontré increíble, soy sincero, la encontré increíble. Y en la medida que pasaba en la película iba viendo sus imágenes, iba viendo el encuadre, la fotografía, y wow, de verdad encontré una obra muy, muy cuidada la que hiciste. También me acordé que varias de tus películas han pasado por distintos paisajes. Esta se anduvo en la Patagonia, hiciste otra en Valparaíso, obviamente, Resompresor del Norte, Cartagena, etc. Y bueno, y ahí me saltaron 2 preguntas, que te las voy a hacer al tiro y tú ahí me... Primero, con respecto a las imágenes que vi, me puse a pensar cómo es la relación que tiene que haber entre tu trabajo como director general y el director de fotografía. ¿A quién se le ocurre primero ese tema de trabajar bien el encuadre? ¿Tú ya tenés todo bien armado? Simplemente le decía al director, en este caso de tu película, Nelson Fuentes, el director de fotografía y de pronto el amanecer. ¿Cómo se hace ese trabajo mancomunado? ¿Cómo lo hacen para llegar a esos resultados tan lindos, tan bellos que, bueno, a mí, aparte de una buena historia, buenos personajes, me seduce mucho la fotografía en el cine?
Y creo que específicamente esta última película tuya es estupenda en ese sentido. Y sobre lo mismo, la otra pregunta te la digo al tiro, para no jugar más. Si te queda alguna especie de escenario natural, ciudad, pueblo, en donde te gustaría hacer una nueva película, una película que aún no has hecho, y por qué te gustaría trabajar en ese tipo de locación. Eso es lo que quería preguntarte, Silvio. Bueno, gracias por tus palabras. A ver, otra suerte que yo tuve fue comenzar siendo director de fotografía, justamente. Eso me hizo, bueno, mi pasión en ese momento era eso, la imagen, igual que tú, ¿no? La imagen, esa era mi pasión. Admiraba mucho a los directores europeos, principalmente de fotografía, Rotuño, bueno. Y como tuve la suerte de poder hacer la dirección de fotografía de una docena de largometrajes, aprendí mucho el tema estético de la fotografía. Entonces, cuando comencé a dirigir, para mí la fotografía ha estado siempre metida en la cabeza. Es decir, las películas, cuando yo estoy imaginando, uy, hay algo, hay una... Ah, eso es. Cuando estoy metido en un tema y estoy imaginando, les juro que yo veo en cuadradito, como pantalla, en la mente, veo como pantalla las cosas, ¿no? Entonces, me pasa tengo naturalmente un nexo entre la imagen, la sensación que tiene que dar la imagen para acompañar a los personajes. Y cómo tiene que moverse la cámara como si fuese otro personaje. Para mí la cámara es un personaje. ¿Y quién es ese personaje? El espectador. Para mí la cámara es el espectador. Y si estamos haciendo una obra con personajes importantes y cuya temática central son los personajes, entonces yo no busco tratar de impactar al espectador con una escena así de imágenes espectaculares o de efectos espectaculares, porque no es mi interés, porque yo siento que eso es alejar al espectador en realidad, más allá de que quede impactado por un efecto, ¿no? Que cuando lo ve la segunda vez ya no le parece tan impactante y a la tercera vez ya le dio lata, sino que el espectador sea un personaje, uno más de los personajes que está paseándose entre los otros personajes. ¿Te fijas? Esa es la forma como yo veo el cine. Entonces, cuando estoy desarrollando un guión, así lo estoy viendo. Yo estoy sintiendo cada personaje en relación al espectador, a yo espectador, yo cámara, ¿no? Entonces, así es como va apareciendo en mi cabeza la película. Los sonidos y las imágenes de la película. Audiovisual, es sonido e imagen. Es tan importante el sonido como la imagen, las dos cosas, ¿ya? Entonces, se me va formando en la cabeza las escenas, los personajes, los momentos. Y de repente son momentos malos que no llegan a ninguna parte y el cerebro los desecha, hace delete, ¿no? Y empieza a buscar otros momentos, ¿ya? Otros instantes, otras emociones, en donde, como les digo, tanto los personajes como la cámara, como el encuadre y todo va unido, va unido. Y yo les digo que esto no soy yo el que está descubriendo esta rueda, ¿no? Es el cine de los años 60, muchas de las películas de los años 60 eran así. Fellini es así completamente, ¿no? Que para mi gusto el mejor director de cine que ha existido nunca es Fellini, para mí, ¿no? Entonces pasa eso, que uno empieza a aprender una forma de hacer las cosas, en el fondo es tema de la cultura y la educación de nuevo, ¿no? Uno empieza a tener héroes. Para mí Fellini es un héroe. ¿Se fijan cómo han exterminado los héroes? Hoy día los héroes duran como 3 días más o menos y los hacen desaparecer. No crean hitos, no crean situaciones y personas a quien seguir. Los hacen desaparecer inmediatamente, ¿no? Todo tiene que ser corto y para afuera, ¿no? Entonces, obviamente, vamos creando una cultura que no piensa, que no tiene tiempo para pensar, para desarrollarse, para tener una visión sobre las cosas, para pensar en el futuro, para pensar en nada, sino que ser lo que decían los españoles con mucho ingenio, la generación de los
pasotas, decían los españoles, ¿no? Pasarla, el no estoy ni ahí, pasémosla, los pasotas, decían los españoles. Es terrible, ¿eh? Pero es así. Pero ahí son cómplices el cine, la televisión, todos los medios de comunicación, todo fomentando esto que estamos hablando. ¿Mm? Ahora, hay esperanzas, ¿eh? Hay esperanzas, se los decía antes por un cierto cambio que yo noto en la gente más joven, pero también curiosamente, fíjense que Hollywood está Netflix, yo sé en este momento Netflix anda buscando temas y personajes, anda buscando películas y quieren producir películas con temas y personajes. Miren qué curioso. Se están alejando cada vez más de la típica esquema hollywoodense. Hollywood mismo están desesperados. Hollywood, yo los vi en China tratando de hacer negocio con los chinos porque están desesperados, los vi yo. Porque se les cae todo. ¿Y por qué? Porque curiosamente la gente joven ya está un poco lateándose de la misma receta. Si el cine hecho por receta siempre es el mismo. Y empiezan a aparecer generaciones más jóvenes que ya saben perfectamente dónde va a terminar la película. Cuando empezó ya saben en qué va a terminar, porque nacieron viendo todo esto. Entonces las recetas ya no se las tragan mucho. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que tanto Hollywood y Netflix lo está haciendo de frentón. Netflix anda buscando en este momento grandes temas con grandes personajes. No era eso lo que buscaban hasta hace poco. ¿No? No era eso. Era acción, era balazo, era violencia, era todo eso. Ahora no. Esto pasó, yo diría, el último año. Entonces hay algo que está pasando en este momento. Algo está sucediendo, que es positivo, por suerte. Quería hacerte una acotación y también una pregunta, Silvio. Es cierto, el cine básicamente hoy en día es personaje. Y la cámara es un personaje. Lo describiste muy bien. Ya la acción no es lo fundamental. El personaje y lo que le pasa a ese personaje es lo que nos interesa. Y ese personaje está en un intercambio dialéctico con el espectador a través de la cámara permanentemente. Ese es el concepto. Ahora, dentro de esta relación de la imagen, la cámara, yo quería volver un poco a algo que mencionó Miguel, me parece, con respecto a quienes colaboran contigo en esta, no solamente la puesta en escena, sino la puesta en imagen. Porque yo tengo un recuerdo de Nelson, ¿no es cierto?, que empezó contigo desde que tú llegaste prácticamente a Chile y que se formó al lado tuyo y que se fue transformando desde un meritorio incipiente hasta llegar a ser un gran director de fotografía. En ese sentido tú fuiste un gran maestro también, porque creo que él se formó en tu alero. Y me gustaría que te refirieras un poco también a ese grupo de gente con que trabajas y que ha sido muy consolidado en el tiempo. A diferencia de otras experiencias cinematográficas chilenas donde existe una especie de popurrí de personajes que van y vienen, en el caso tuyo ha sido bastante coherente el trabajar con un equipo que se va desarrollando y que ha producido este ascenso gradual en el tiempo de ir cada vez entregando un producto mejor y de una calidad mucho más alta cada vez, cosa que a mí me asombra porque no lo veo en otros realizadores chilenos. A ver, mira, yo siempre me ha gustado, he preferido desde siempre, instintivamente, trabajar con las personas que yo siento que ven las cosas, que tienen pasión, punto uno, que les gusta el cine, que son apasionados por el cine, y que tienen una visión semejante a la mía, de alguna forma, ¿no? No es que tengan la misma personalidad ni nada de eso, sino que una visión de cómo hacer cine semejante a la mía. Entonces,
yo nunca he elegido gente que trabaje conmigo porque tienen un cartón, tienen un título, porque estudiaron en no sé dónde, en Francia, porque jamás. En eso yo seguí el concepto de Elvio Soto, ¿no? Por las obras los conoceréis, digamos, ¿no? Seguí ese concepto. Pero muchas de las personas con las que yo he trabajado, incluyendo Nelson Fuentes, no tenían idea de cine. Nada. Yo conocí a Nelson Fuentes pintando el techo de nuestra oficina, porque quien era socio en aquellos años, conocía mucho, era amigo de Nelson, ¿no? Y teníamos el techo horrible, y lo llamó, le dije, oye, agárrate unos pesos aquí, bueno. Ven a pintar el techo. La primera vez que yo veo a Nelson, estaba arriba de una hueá pintando el techo de la oficina. No tenía idea quién era. ¿Y qué pasó? Que él empezó a ver este mundo me acuerdo que estábamos filmando unos, qué sé yo, unas cajetillas de cigarrillo, un pack shot, ¿no? Y él se bajaba de arriba y se acercaba y me preguntaba, me decía, ¿y cómo? ¿Y la cámara? Y miraba, a ver. Y cuando yo veo gente así, le digo, claro, esto funciona así. Y Nelson empezó a demostrar eso desde el inicio. Como al tercer mes, ya lo dejé a él usar la cámara. Y de ahí para adelante hasta el día de hoy. Entonces, con Nelson creamos una dupla impresionante, en la cual los dos ya casi no hablamos cuando estamos filmando. Él sabe perfectamente qué encuadre estoy viendo yo y viceversa, y él de repente me propone algo, pero estamos en el mismo tono, ¿no? Estamos en una dupla totalmente amarrada. Y en general yo he trabajado así, ¿no? He trabajado con gente que yo de repente siento, ¿verdad? Que tiene interés, tiene pasión, de verdad. No me está haciendo una puesta en escena, de eso sobran, ¿no? Los que hacen puestas, bueno, yo el cine de Antonioni me encanta, porque ya ahí yo digo, este gallo no sirve. Pero sí, los que de verdad tienen pasión, ¿no? Aunque no sepan nada, nada. Fue el caso de Nelson Fuentes y de muchos otros. Y es divertido, fíjate que cuando hacíamos publicidad, donde había mucha gente que entraba y salía, qué sé yo, y siempre yo elegía gente con estas características, las agencias de publicidad llegaron a nombrar a nuestra oficina como la escuela, porque de nuestra oficina surgían gente que en otras publicidades y otras cosas se destacaban, fíjate, y en distintos oficios también. Entonces empezamos a hacer una especie de escuela, pero no porque nos propusiéramos hacer una escuela, al contrario, ¿no? Pero en el fondo era por una selección de personas. Yo creo mucho y la literatura es lo mismo. O sea, o tú naciste para hacer la literatura o no naciste. Y yo creo mucho en eso. Cada uno de nosotros nació para algo. Y en el cine, aunque sea el cabrito que sirve el café, tiene que haber nacido con las ganas, la pasión por el cine, por las películas. Tienen que ser todos apasionados por el cine. ¿Ya? Si no, entonces yo a los que noto inmediatamente que no tienen esa pasión, no lo echo para atrás. No me funciona. Eso ha sido nada más. Pero lo he hecho no por razonamiento ni nada, sino que por tincar. Sí, Silvio. Bueno, Silvio, dale. perdón. Sí, Silvio, yo quiero irme un segundo detrás de la cámara. ¿Ya? ¿En qué sentido? Tu última película, De pronto el amanecer, que se filmó en Chiloé, digamos, a partir de que tú mismo dices cómo descubriste esa zona tan impresionante de Chile, pero es una verdadera odisea la filmación. Ahí se construyó un pueblo, digamos, se hicieron mingas para trasladar una casa a otra. No, como yo como documentalista, digamos, tú no le pediste a nadie ni hiciste una filmación de cómo se hicieron todos esos decorados o cómo se hizo la película. Sí, tenemos filmaciones, pero nunca llegamos a hacer un documental de eso, ¿no? Pero sí tenemos momentos en que se trasladaba una casa, le pedía a distintas personas de Chiloé. Hubo ciertos momentos que yo no podía ir, pero tenemos muchas filmaciones y tenemos pequeños como cortos para
publicitar la propia película y cosas así del traslado de las casas. Tenemos fotos y filmaciones, pero nunca un documental. Nunca pensamos en eso. No nos dio el tiempo, no pensamos en eso. Pero después de hecho nos dimos cuenta que, pucha, que aquí hizo falta, ¿no es cierto?, aprovechar eso para hacer un documental importante. Sí. Después nos dimos cuenta. Pero estábamos con tantos problemas, tantos líos, no sabíamos si iba a funcionar todo, que la verdad es que no lo pensamos nomás, ¿no? Pero es cierto, es verdad. Fue una aventura grande, muy grande, sí. ¿Y de dónde surge esa aventura? Nada más que de la pasión, nada más. Porque, a ver, si yo soy productor, que lo soy, no pienso dos veces como productor, no hago nada. Era perder plata, a raudales. No hago nada. Porque ustedes saben que conseguir un fondo acá, el fondo es así, po. Es una parte muy chica de la película. Mucha gente cree que con el fondo ya hiciste la película. Y el fondo que conseguimos nosotros en Santiago, esa película, el guión fue rechazado 3 veces del fondo en Santiago. Del fondo, bueno, el más importante, el más grande, ¿no? 3 veces. A la tercera vez queda fuera para siempre. Y quedamos fuera para siempre. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? La pasión era tan grande que se nos ocurrió, a Edgardo Vieres se le ocurrió que no fuéramos nosotros los productores, sino que fuéramos nosotros asociados como productor a un productor local. Entonces el productor local, Fernando, el productor local presentó como que era una producción, o sea, era porque él era productor, coproductor, pero muy minoritario, claro. Pero el fondo lo presentó él. Y ahí ganamos. O sea, lo ganó él, no ganamos nosotros. Bueno, hicimos cosas locas para poder hacer la película. Por pasión. Por pasión. Era hay que hacer esto, sí o sí. Daba lo mismo cómo. No les puedo, ¿para qué? Podría estar un mes hablándoles de la cantidad de problemas que tuvimos con autoridades, con alcaldes, con municipalidades, pero poco a poco, fíjate que fuimos contagiando de pasión a todo el mundo, incluyendo los alcaldes, a todo el mundo. Lo fuimos contagiando con esta pasión. Y al final, cuando movíamos las casas, oye, la gente salía a acompañarnos, y nos preguntaban, ¿cuándo mueven la próxima casa? Tal día. Iban ya en familia a ver cómo movíamos las casas. Y aparecía un señor chilote, empezó a aparecer un señor chilote solo, con acordeón. Y movíamos las casas y él nos seguía con el acordeón. Lo mágico. ¡Ah, qué bonito! Con eso nomás, con eso ya estábamos pagados, ¿te das cuenta? Con eso nomás, ya estábamos pagados. Eso es identidad nacional, pues. Eso lógico, es identidad nacional. Por supuesto que sí. Bueno, claro. Yo te hacía la pregunta, en el fondo, Totalmente. Silvio, como un homenaje a Carlitos Garrido, otro hombre de nuestra generación. Claro, así es. Sí, pues él también ahí hizo todas las escenografías con las casas, apuntalando esas casas que se estaban derrumbando. Bueno. Bueno, estamos en un momento en que ya hemos abusado mucho de nuestro invitado, pero tenemos acá a Jimena Pedraza, Raúl Molina y Lenin, y estos tres les voy a pedir que formulen su pregunta cortito los tres para ir cerrando. Tengo anotados a muchos de ustedes, pero yo creo que ya si no, nos vamos a abusar. Jimena. Sí, Luego lo más Lenin, cortito posible. termina Raúl. Lo más cortito posible. Solamente saludarlo, agradecer también esta conversación tan interesante. Decirle que su cine me ha gustado mucho siempre, que hemos tenido algún acercamiento porque fui compañera de Elenita. Y bueno, en esa línea de lamentarlo también, esto del Tricel me parece realmente grave lo que ha pasado y ojalá que se pueda hacer algo, porque fue una de las personas más felices con eso de los creadores. Así que eso, bueno, y agradecerle. Y también una pregunta breve. He estado en algún momento ahora de último tiempo haciendo talleres para niños y escuchaba atentamente lo que decía de los jóvenes. Me gustaría que si pudiera ahondar un poquito sobre su taller y sobre lo que ha hecho con ellos. A ver. Pero vamos a pasar las tres preguntas seguidas para que no... Lenin.
Hola, ¿me Hola. escuchas? Sí, Sí, perfectamente. soy Lenin, acá hago en la revista, entre paréntesis, comento cine. Así que yo feliz con he seguido sus películas, tu trayectoria, y creo que se ha pasado con diversos escritores, diversos modelos de escritores, porque José Donoso es muy distinto a de pronto El Amanecer. Me encanta la perfección, me encanta la fineza. ¿Ah? Es muy elegante usted en hacer cine. Eh, yo he visto también un comercial que hizo, no me acuerdo si es para Ripley o Falabella, pero era un comercial con un poema de Neruda. Era muy fantástico. Yo lo. No, O sea, sí, perdona, no era de Neruda, era de Huidobro. de Huidobro, ya, pero fue hace muchos años. Sí. Fue hace muchos años. Y hay una película que se llama El Roble Solo. Una película que me impactó. La historia de un roble solo. Es un hombre que lo único que aspira es a tener un lugar donde caerse muerto. Yo mi pregunta va a saber de esa historia. La historia del roble solo. Que él buscaba en su apellido una posibilidad de que él tuviera un lugar en el cementerio. Eso. Muchas gracias desde ya por su Gracias, atención. Lenin. Y Gracias, Lenin. Raúl Molina. Y ahí le damos la palabra a nuestro invitado. Bueno, muchas gracias. Hola Silvio, un gusto Hola. escucharte, ha sido increíble. Bueno, Gusto todo mío, tu pues. relato, toda tu historia y tu pasión además que a mí me remueve, conmueve, porque yo creo que ahí está la creación. Yo creo, digamos, que tiene algo no solamente de lo que uno ve o recibe, sino que también de la creación. Y yo creo que eso es muy importante porque diversifica y cuando escuchaba tus palabras me llevaba un poco, digamos, incluso a generar libertad. Eso es como una cuestión fundamental y yo creo que este país, como tú planteabas, requiere fundamentalmente para ser feliz también cultura. Y bueno, mi pregunta era un comentario, pero porque es muy estimulante todo lo que has conversado y me acordaba, fíjate, a la sombra del sol. Yo estuve en Caspana, estuve trabajando hace mucho atrás en Limpia Canales y te quería decir que la gente todavía recuerda, digamos, la película, ¿ya? Y recuerda los lugares, y recuerda, y me decía, bueno, porque ahí eran actores profesionales, pero era el pueblo el que actuaba, ¿no? Y era rememorar un momento que estaba en la memoria. Entonces, y a mí me dio dos impresiones que quería complementar. ¿Qué piensas tú en el cine, digamos? Uno es como la actuación, el texto, ¿cierto? De todas las emociones, pero esas emociones yo a veces siento que no se pueden entender si no hay un paisaje que lo refuerza. Por ejemplo, en esa película de A la sombra del sol, hay como dos momentos. Está como la intimidad, como la conciencia, el espíritu, ¿cierto?, de la decisión. Siempre como que están adentro las locaciones, donde se va a decidir el destino, pero el destino pasa afuera, ¿no? Tanto lo que ocurrió como se resuelve. Y esos son dos paisajes, son dos, no sé, son locaciones, no sé cómo se llaman, pero son paisajes que de alguna manera potencian la palabra. Y la pregunta final, por eso te pregunto qué importancia tiene el paisaje, este territorio donde se genera, y en tus películas. Y lo segundo, digamos, es que cuál es tu, no sé, qué vas a hacer al futuro, qué tienes pensado, por dónde van tus caminos, dónde está tu creación, dónde está toda tu energía o parte de tu energía, digamos, en las nuevas cosas que vienen por delante. Eso, muchas gracias por... Muy apropiada la pregunta final, Silvio Cayosi. Esta noche solo le voy a hacer un comentario anecdótico, maestro. Yo tenía 13 años, me acuerdo, y mi mamá me pintó muy pintada, muy maquillada, me puso unos tacones y una chaqueta, y me llevó por la calle hasta Huérfanos, al cine Huérfanos, Claro. y me dijo, no digas nada. Y entró conmigo a ver Julio comienza en julio. Qué divertido. Y eso abrió una historia de amor y pasión por el cine. Muchas gracias. Toda suya la palabra.
Gracias, Paulina, esa anécdota es brutal, para mí es fantástica, por decirlo menos, ¿no? Es maravillosa. A ver, comienzo con este tema de los talleres que me planteaba Jimena, ¿no es cierto? Mira, lo que se hizo en la pandemia, digamos, cuando estábamos todos encerrados, seguimos encerrados, pero bueno, en ese momento yo por la edad tampoco podía salir, estábamos todo el mundo encerrado. Entonces dijimos, bueno, sigamos, ustedes me lo dijeron al principio, sigamos juntos a través de esto, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Bueno, hacer una película a través de esto es casi, yo no la haría, honestamente, pero sí poder hacer que varios jóvenes aprendan y hagan una película. Ellos. Entonces creamos lo que se llama semillas de futuro. ¿Por qué semillas de futuro? Porque se me ocurrió que eligiéramos, en forma bien fuerte, digamos, un grupito pequeño, que no son más de 15, jóvenes de todas edades, sin importar si han estudiado o no han estudiado cine. Lo único que importa es si tienen la pasión por el cine. Vuelvo a mi mismo tema de nuevo, ¿no? Veamos qué pasa si elegimos gente joven, apasionados por el cine, y por A, B o C no han podido hacer nunca una película, desarrollar una película, ¿no? Y si han hecho algo, han sido cositas muy cortitas, ¿no es cierto? Pequeñas cositas con su camarita chica, eso. Ya. Entonces dijimos, vamos a hacer esta invitación a través de las redes, y tuvimos la gran suerte de tener el apoyo de Onda Media, que es este sistema, ¿no es cierto?, en las redes, digamos, que muestran películas chilenas. Y Onda Media nos aceptó la idea de que la película que surja, hecha de pequeños capítulos, el largometraje hecho con pequeños capítulos de gente X, esa película ellos están dispuestos a mostrarla a través de las redes, digamos, a través de su plataforma, Onda Media. Entonces, nosotros le ofrecíamos a estos jóvenes no solo la guía nuestra, el poder conversar, y tuvimos larguísimas conversaciones vía Zoom. Cada uno de ellos tuvo conversaciones vía Zoom varias veces con 5 gente muy profesionales de verdad, digamos, ¿no? Nelson Fuentes como director de fotografía, Valentina, mi hija en la música, que hizo la música de mi última película, también, ¿cómo se llama?, el sonido, para grabar sonido, también montaje, ¿ya? Entonces, eran 5, varias veces talleres con cada uno de estos profesionales, y yo, en dirección y qué sea. Entonces, ellos fueron haciendo las preguntas y se les obligó para poder elegir a los que tenían pasión de verdad y cierta capacidad, porque tú tienes que nacer con una capacidad como los literatos, tienes que tener una capacidad para escribir. No cualquiera puede escribir aunque tenga ganas de escribir. Aquí es lo mismo. Entonces les exigimos mandar un pequeño desarrollo argumental, una sinopsis, de qué harían ellos con el tema de la desconfianza provocada por la pandemia. La desconfianza provocada por los encierros. Ese era el tema para todos, el mismo tema. Entonces, con este tema de la desconfianza, cada uno mandó 1, 2, 3 páginas de qué harían ellos. Y además les pedimos que mandaran cualquier cosa que hubieran filmado narrando algo, no filmar un pajarito que vuela, sino que narrando cualquier cosa, ¿no? Con su familia, con los amigos, cualquier cosa para saber qué capacidad tiene natural de hacer una narrativa audiovisual. Entonces, con esos 2 elementos elegimos a los 14 seleccionados finalistas, digamos, con los cuales después de hecho hablamos con todos al principio, ¿no? Con todos. Y ahí al final se decantó en 14, que sentimos que eran los más capacitados, que tenían más pasión, que tenían más instinto natural por hacer cine, ¿no?
Y ya, pues con ellos entonces estamos ahora ya, ellos están filmando, muchos de ellos ya están filmando, ¿ya? Les estamos exigiendo que nos manden los primeros 2 minutos grabados para después poderles decir, mira, acá están cometiendo este error, cuidado con esto, y tírate por esta vía, cuidado con el sonido acá, cuidado con la fotografía acá, cuidado con... ¿Te fijas? Y bueno, y vamos a ver qué pasa, no tenemos idea qué va a pasar. No sabemos. Pero es interesante, es bonita la experiencia, estamos muy entusiasmados y sobre todo por la pasión de este grupo de jóvenes. Por eso yo les hablaba tanto de los jóvenes. Hay un cambio, ¿ya? Entonces están apasionados filmando en este momento ya. Ya están todos filmando. Vamos a ver qué pasa, no tengo idea. A lo mejor es terrible o a lo mejor es brillante, no tengo idea. Pero esa fue la idea de Semillas de Futuro, ¿ya? Qué bonito, muchas gracias. Gracias a ti, Jimena. Luego, Historia de un roble solo, que me planteó Lenin. ¿Ah? Historia de un roble solo surge de Donoso, que después que me encuentro con él en España y no nos volvemos a ver más, de repente me llaman de Ictus y me dicen, mira, José Donoso, que había vuelto a Chile ya, les había entregado varias ideas para hacer videos. Ictus estaba haciendo videos documentales y querían hacer ficción también, ¿ya? Entonces era el único grupo independiente que estaba funcionando en aquellos años. Ellos estaban vetados por la televisión, vetados por todo el mundo, entonces ellos tenían su propia proyección, iban a iglesias, iban a poblaciones y mostraban las cosas que hacían. Entonces, con ese concepto querían hacer algo de ficción, para lo cual Donoso les entregó varias ideas, ¿ya? Y ellos eligieron la idea básica de Historia de un roble solo. Entonces ellos me llaman de Ictus, ofreciéndome que yo dirigiera el video de esto. Ya, y yo fui y ellos me mostraron a mí una puesta en escena teatral que ellos mismos habían desarrollado como idea básica, pero en forma teatral, ¿ya? Entonces yo le dije, yo Macanudo, yo dirijo esto, pero les voy a hacer muchos cambios, porque para llevar esto al cine es otro cuento, no tiene nada que ver con... Sí, por supuesto, me dijeron, chip libre, haz los cambios que quieran. Y por supuesto que les modifiqué una montonera de cosas, y terminamos haciendo ese video Historia de un roble solo, que es muy interesante, interesantísimo, y que, bueno, es una especie de comedia negra tremenda, en donde Donoso ahí el tema de la propiedad lo lleva a su más espantosa nivel, que es ser propietario de un mausoleo, ser propietario de una tumba. Ese es el conflicto de toda la película. El conflicto es que él con su mujer, que ella ama, que quieren ser propietarios de su tumba, porque no tienen un puto peso. Entonces quieren tener ser parte de un mausoleo precioso que hay en el cementerio general y ser parte de ahí, y cuando mueran estar ahí. Ese es el tema, y es una comedia negra, muy negra, ¿ya? Entonces fue súper interesante ese trabajo, hecho en plena dictadura, y bien, súper bien. Pero por supuesto no tuvo difusión, los medios no hablaron de esa película para nada, la exhibieron ellos nada más, ¿no? Pero curiosamente es una película que perdura, de alguna forma de repente aparece gente que la ha visto por ahí, qué sé yo, y perdura, y sigue viva, ¿no? Eso. Y luego el tema de... ¿Te contesté, Lenin, lo que buscabas? ¿Sí? Ok. Y luego, el tema de paisajes y locaciones en relación al desarrollo de personajes y todo eso, ¿no es cierto? Que me plantea Raúl. No, sin duda alguna, los paisajes y las locaciones son otros personajes también, son parte de los personajes, ¿no? Yo hablaba solo de la cámara, pero obviamente el lugar, lo que rodea a estos seres, a estos personajes,
es otro personaje que está hablando también. Claro, El lugar también habla, tiene que hablar el lugar. Mira, justamente. esto es tan serio, tan importante, que en el cine uno de los técnicos más relevantes dentro de la cinematografía es el director de arte. ¿Por qué? El director de arte es el experto que le pone personalidad a la locación, a los objetos, al vestuario, aunque haya un vestuarista, pero quien está encima del vestuarista es el director de arte. El director de arte en su cabeza piensa los colores ideales del vestuario en relación al fondo, en relación a la utilería, en relación al paisaje exterior, en relación a todo ese mundo. ¿Por qué? Porque él tiene que crear un mundo que se relacione con los personajes, con el desarrollo de la historia. Entonces, el director de arte, la gente generalmente dice, ¿qué será el director de arte? Es nada menos que eso. Y si ustedes se fijan en las grandes películas, director de arte aparece así con unos títulos. Director de arte, y muy al principio, porque es uno de los talentos en el desarrollo de una película, que tiene que ver con lo que tú hablabas, Raúl, la locación, el ambiente, lo que rodea a los personajes, ¿ya? Y es cierto, bueno, tan cierto que imagínate, es uno de los personajes más importantes de los técnicos en el cine, el director de arte. ¿Y qué haré a futuro? Sí, esa pregunta la hacemos todos, maestro. Esa otra pregunta. No tengo idea, porque yo dejo que el tiempo pase y que de repente surja algo que me apasiona, Claro. ¿no? Y mientras eso no surge, pero tengo una pequeña pasión en este momento. ¿Ah? Esta es exclusiva, no la cuenten. Tengo una pequeña pasión, fíjense que me pasó hace cosa de un par de meses atrás, medio encerrado también, qué sé yo, y de repente, no, me surgió a partir de Semillas de Futuro, a partir de estos pequeños cuentos de la pandemia, ¿no es cierto?, de la desconfianza en la pandemia, y de repente dije, ¿qué haría yo? Me dije a mí, ¿qué haría yo si yo fuera uno de los estudiantes, ¿no? ¿Qué haría yo como cortometraje? ¿Ya? ¿Qué haría yo? Y la cabeza se echó a andar. Y de repente vi un reloj cucú y un viejo mirando su reloj cucú y que no podía salir por la pandemia. Eso es todo lo que vi. Y me apasionó tanto, nada más que esta sensación de ese viejo que no puede salir y el reloj cucú dando el tiempo y cucú, cucú, qué sé yo, que me senté un día domingo, tipín 10 de la mañana, empecé a escribir y paré como a las 7 de la tarde, estaba hecho el guión para el cortometraje. No paré, paré para almorzar así rápido, pero no paré, me vino la cosa así, es increíble y hay que hacerlo. Cuando a uno le viene, bueno, a ustedes los escritores les debe pasar cosas parecidas, que a uno se le ocurre algo, viene algo y hay que escribirlo al tiro, porque uno espera unas horas y se fue la cuestión, se fue, ya no está, ¿no? Entonces no paré más, porque me empezó a venir todo el cortometraje entero, con los personajes, con todo el tiempo, ¿ya? A partir de esas dos imágenes, ¿no? Este viejo frente a un reloj cucú, nada más. Entonces, eso es lo que voy a hacer, sí o sí lo voy a hacer. Porque fue demasiado apasionante para mí, así que sí o sí lo voy a hacer. Muchísimas gracias, nosotros queremos verlo, absolutamente. Quiero invitar a Leonardo y a Douglas, a mis acompañantes en esta mesa invisible, ¿no? A las palabras de cierre, Leonardo, Douglas, quedaron muchas voces en la sala que querían seguir preguntando. Tengo a Edith Contador, a Carmen Gloria Donoso, a Rodrigo Frías, que también están inscritos, pero bueno, si no lo vamos a secuestrar. Entonces, Leonardo, Douglas. Bueno, muy ¿qué más cortito. se puede decir? Yo creo que ha sido una charla tremendamente rica, hemos saltado de un tema a otro, es un gran conversador Silvio y nos ha entregado una visión, una experiencia de vida muy rica que yo creo que todos le vamos a agradecer por mucho tiempo.
no creo que sea el momento de seguir insistiendo en hacer preguntas, ni mucho menos, sino que sencillamente darle las gracias por haber estado acá con nosotros y por todo lo que ha hecho por el cine chileno. Gracias, Silvio. Gracias, Leonardo, gracias. No, gracias a todos. O sea, la alegría es mía porque de verdad poder conversar con gente inteligente como ustedes es un lujo, de verdad. Así que yo soy quien les agradece a ustedes, de verdad. Douglas, Roberto, presidente. Yo celebro los 48 años cinematográficos de Silvio. Me parece que tengo, por lo menos deben quedar unos 48 años más. De todas maneras. Y al mismo tiempo celebro, gracias a ti, Paulina, los 90 años de existencia de la Sociedad de Escritores de Chile. Eso es realmente muy importante, tan importante como la cinematografía de Silvio. Bueno, y qué mejor invitado a nuestro cumpleaños 90 que alguien de la altura de Silvio Cayosi, ¿no es cierto, presidente? Exactamente, pues. El nivel de su narrativa fílmica, ¿no?, que nos trae el recuerdo a nosotros como escritores de Joaquín Eduardo Bello, de Alberto Romero, de Manuel Rojas, de Coloane, porque él se pasea por nuestra historia, por nuestra identidad. Uno siente cuando está narrando Coronación, fílmicamente hablo, ¿no?, lo verosímil fílmico de Coronación, cuando está trabajando en Chiloé, nosotros percibimos toda esa identidad y damos gracias a que esté allí y queremos seguir dialogando con esa narratividad fílmica. Yo creo que ese roto está en nosotros, está haciéndolo, siempre revelándose, siempre buscando, siempre encuentra la cueca, el camino de la identidad, y creo que esta fractura de la que tú hablabas, de esta globalización, nosotros la estamos sellando de alguna manera y vamos a encontrar en este diálogo nuevamente el encuentro entre esa identidad que va quedando ahí atrás y que vamos a recuperar. Juntos, así lo siento. Un gran abrazo y en estos 90 años, muchas gracias por estar con nosotros. Una de las noches memorables de la Sociedad de Escritores de Chile. Silvio Cayosi, un fuerte abrazo y le pido a todos los asistentes abrir sus micrófonos y aplaudir a nuestro invitado. Perfecto, fantástico, bravo. Gracias. Bravo, bravo. Pauli, la foto, Pauli, la foto. Muy bueno. Grande, Silvio. Gracias. Un gran abrazo, muchas gracias. Bueno, hemos tomado algunas Silvio Cayosi, aguante. Gracias. Estamos con Silvio Cayosi, por favor, una foto. La foto, sí, la foto. No puede faltar un momento. Vamos a proceder la foto, ya. Estar ahí al lado. Qué bueno. Muy bien. Que tengan una muy buena noche. Ha sido una noche gracias. encantadora. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Paulina. Gracias a todos. Abrazo.